Ya. Así que vamos a ir comenzando. Cualquier duda me pueden ir consultando. Y voy a quitar mi cámara porque queda mirando al techo. Ya, ¿se escucha bien? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se escucha bien y se ve la pantalla. Ya, gracias. Entonces, en la ayudantía de hoy vamos a ver el circuito equivalente de la máquina sincrónica, o sea, lo que es los parámetros, estimación de parámetros primero, y después vamos a ver está evaluado como a ciertos puntos de operación. Entonces, el primer ejercicio, se tiene un alternador trifásico de 100 kVA, 1100 volts, y se le realizan una serie de pruebas en las cuales se obtienen los datos agrupados en la tabla. Que en la prueba de C se tiene una tensión entre líneas de 6 volts y una corriente de 10 amperes. En la prueba de circuito abierto, con una corriente de campo de 12.5 amperes, se tiene 420 volts, y en prueba de cortocircuito, para una corriente de campo de 12,5 amperes, se tiene una corriente entre líneas igual a la nominal, a la corriente nominal, o sea, la corriente de línea. Entonces, primer ítem, se nos pide calcular la resistencia efectiva, o sea, RS. Impedancia sincrónica, o sea, Z, y la reactancia por fase. Así que, primero se dice que está conectado en estrella. Entonces lo que tendríamos sería esto. Para el caso de la prueba de C. ¿Sí? Entonces, lo que me diría, cierto, que B de C es igual a I de C por la resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente es igual a 2 por R, ¿cierto? Entonces, la resistencia equivalente sería igual a B de C sobre I de C. Entonces, como la resistencia equivalente es 2R, entonces sería que R es igual a B de C sobre I de C por 2. Que esta sería la resistencia medida, ¿cierto? Entonces, la resistencia de estator, al igual que si no recuerda la máquina de inducción, considerando el aumento que tiene debido a temperatura, ¿cierto? Y frecuencia, sería la R medida, ¿cierto? Por 1.5. Entonces, teniendo que B de C es 6, dividido por 2 veces I de C, donde I de C es 10, ¿cierto? 10 por 2 por 1.5, ¿cierto? Y esto nos daría 0,45 ohm, ¿cierto? Esto para conexión estrella. ¿Alguna duda hasta ahí? No, todo bien. Vale, gracias.
Entonces ahora para el caso de la impedancia sincrónica, tenemos que siempre y cuando estén medidos los pruebas de cortocircuito abierto, de circuito abierto y cortocircuito de la misma corriente de campo, la impedancia sincrónica va a estar dada por el voltaje monofásico en circuito abierto dividido la corriente en cortocircuito, ¿cierto? Entonces sería 420 dividido raíz de 3, ¿cierto? Porque es la tensión de fase, dividido la corriente en cortocircuito, que es el valor nominal, ¿cierto? Y la corriente nominal vendría siendo la potencia aparente, 100 kVA o 100.000 VA, dividido el voltaje entre líneas, que serían 1100 por raíz de 3. Y eso da 52,486 o 52,49. Entonces aquí sería 52,49. Entonces la impedancia sincrónica sería 4,62. ¿Sí? Entonces con esto podemos calcular también la reactancia sincrónica, ¿cierto? Porque la impedancia sincrónica es igual a R sincrónico al cuadrado más X sincrónico al cuadrado. Entonces aquí si despejamos la reactancia sincrónica, nos quedaría que es RS, no, ZS digo, menos RS al cuadrado y todo esto en raíz. Y eso a mí me da 4,62 al cuadrado menos 0. 4,598, que es aproximadamente 4,6. ¿Todavía no está ahí? ¿Voy muy rápido o alguien quedó con alguna duda? Ahí tendríamos los tres parámetros que nos piden en el ítem A. ¿Alguien que se haya perdido? Ya, si no hay dudas, paso al ítem B, donde nos piden calcular la regulación de voltaje del alternador para un factor de potencia en 0,8 en atraso y 0,8 en adelante. Ítem B. Entonces, para calcular la regulación de tensión, para calcular la regulación de tensión, se necesita calcular E sub F, donde E sub F, bueno, donde el circuito equivalente, E sub F va a ser igual a I sub S por JXS más RS más U sub S. Entonces, primero, para un factor de potencia 0,8 en atraso, ¿cierto? Tenemos que E sub F va a ser igual a 1100 dividido raíz de 3, ¿cierto? Que es la tensión U sub S,
Vamos a hacerlo en el mismo orden de arriba mejor. Y sub S, ¿cierto? Que ya lo habíamos calculado que era 52,49. Ángulo, y como está en atraso, y es factor de potencia 0,8, sería menos el coseno a la menos 1 de 0,8 por JXS, que XS lo tenemos aquí arriba, 4,6, más RS, que es 0,45. Y esto más 1100 dividido raíz de 3. Ahora, como este es un ángulo común y conocido, el coseno a la menos 1 o el arco coseno de 0,8 es 36,87 aproximadamente. Entonces sería menos 36,87 por 4,6J más 0,45 más 1100 dividido raíz de 3. Y eso a mí me da 818,66 ángulo 12,63 grados. Ya está en voltios. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien que no le haya quedado claro o que le haya dado distinto? Si es que alguien me va siguiendo con los números igual. Ya, si no hay duda hasta ahí, seguimos con la A regulación mí me de dio la... lo mismo. Vale, gracias. Ya, entonces, si no hay duda, está todo correcto. Regulación de voltaje, la tensión EF, recordando, menos U sub S, dividido U sub S. Esto va a dar sin unidad, y después lo multiplicamos por 100 para sacar en porcentaje. Entonces, E sub F, 818,66, menos U sub S, que sería 1100 dividido raíz de 3, dividido 1100 dividido raíz de 3. Y esto a mí me da aproximadamente 28,90. O sea, no, 0,2890 sin unidad o 28,90%. ¿Sí? Y como esto es positivo, es decir que E sub F es mayor que U sub S, entonces está sobre excitado. ¿Sí? ¿Le habrá dado lo mismo? Sí, a mí me dio lo mismo. Vale, gracias. Entonces,
A ver si me alcanza el espacio aquí. Vamos aquí el factor de potencia 0,8 en adelante. Entonces, nuevamente tenemos que sub F es igual a la corriente, ¿cierto? 52,49. Ángulo, ahora como es factor de potencia en adelanto, sería el coseno solamente para -1 de 0,8 por la impedancia, J por 4,6 más 0,45 más 1100 dividido raíz de 3. Nuevamente, el coseno a la -1 de 0,8, conocido 36,87. Entonces, P sub F es igual a 52,49, ángulo 36,87 por J por 4,6 más 0,45 más 1100 dividido raíz de 3. Y esto me estaría dando 549,71, ángulo 22,16 grados. Hasta ahí, ¿alguien que no le haya dado lo mismo o alguna duda? ¿Todo bien? Vale. Entonces, sacamos la regulación de tensión, que sería 549,71, la dislexia, 71, menos 1100 dividido raíz de 3, dividido 1100 dividido raíz de 3. Y eso nos estaría dando igual a menos 0,1344 o menos 13,44%. Es decir, P sub F es menor que U sub S, por lo tanto, está subexcitado. ¿Sí? ¿No hay duda hasta ahí? Ya, si no hay duda hasta ahí, seguimos con el siguiente. Entonces, la siguiente, que sería la letra C, calcular con un factor de potencia de 0,8 en un atraso, calcular la potencia trifásica total de salida. ¿Sí? Entonces, finalmente,
la potencia es igual a la potencia aparente, asumiendo que está trabajando a la potencia nominal, por el factor de potencia. Entonces la potencia sería igual a 0,8, ¿cierto? Por los 100.000 volt-ampere, que serían 80.000 watts, que es igual a 80 kilowatts. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? No creo que ya, por lo menos en esa parte. Bueno, en la siguiente, en la letra D, se pide calcular la potencia, pero por cada fase. Como es balanceado, entonces sería la potencia trifásica dividido por 3. O sea, 80 dividido en 3. Y eso me da 26,67 aproximadamente kilowatts. Entonces, siguiente ítem. Así que no queda alguna duda ahí. Bueno, si hay alguna duda nos podemos devolver apenas preguntas. La potencia de salida por fase, de acuerdo con el apartado anterior, esa es la que hicimos recién. Ahora sería la letra E. Si la velocidad síncrona del generador es 1200 RPM, calcula el par de salida por fase y el par total empleado. Entonces, básicamente tendríamos que calcular la potencia electromagnética, ya que no se nos dan potencias de, o sea, pérdidas de ventilación y mecánica en el fondo. Entonces, se nos pide el par de salida por fase y el par total empleado. Entonces, la letra E, torque por cada fase y torque total. Entonces, el torque por fase sería igual a la potencia electromagnética monofásica dividido la velocidad. Ahora, para la potencia electromagnética la podemos calcular como la potencia en E sub F, que va a ser igual a E sub F, ¿cierto? En su módulo, por I sub S, por el coseno del ángulo de la tensión, ¿cierto? O de E sub F, menos el ángulo de la corriente, que se nos dice que es en factor de 0,8 en atraso, si no me equivoco. Claro, me imagino que es para este mismo factor de 0,8 en atraso. Entonces, tenemos E sub F de los sistemas anteriores, 818,66. De acá. 818,66 por la corriente de estator, que es 52,49, si no me equivoco. Sí. 52,49 por el coseno del ángulo de tensión, que es 12,63, menos el ángulo de la corriente, que como es de 0,8 en atraso, es menos 36,87, sería más 36,87. ¿Sí? Y eso daría 818,66
por 52,49 por el coseno de 12,63. Y eso a mí me da 27, o sea, no, 27.914,41 watts. No digo. 27.907,73 watts. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algo que no le haya dado lo mismo? Y es lo mismo. Vale, gracias. Entonces, como tenemos la potencia, podemos calcular el torque. Entonces, torque monofásico, ¿cierto? Que es igual a la potencia, 27.907,73 dividido la velocidad, que si no me equivoco nos dicen que es de 1200 RPM. Sí. 1200 por pi dividido en 30. ¿Cierto? Para pasar de RPM a velocidad angular. Y eso a mí me da 222,08 newton metro. Entonces, el torque trifásico sería igual a F por 3. Que eso me da 666,24 newton metro. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algo que no le haya dado ahora mismo? A mí me da lo mismo por lo menos. Vale, gracias. Entonces ahora pasemos al ítem F, que básicamente se nos pide repetir el problema, pero asumiendo ahora una conexión delta. Entonces, F A, ¿cierto? O F punto A sería calcular RS, ZS y XS, ¿cierto? Pero ahora asumiendo una conexión delta. Entonces, para el caso del ensayo DC, lo que se va a tener ahora es esto. ¿Sí? Donde estas van a ser las resistencias medidas. Entonces, BDC va a ser igual a IDC por la resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente va a ser igual a 2R, ¿cierto? De este lado de acá, R en paralelo con R. Entonces, la resistencia equivalente, recordando que un paralelo de solamente 2 es la multiplicación dividido por la suma, sería 2R por R dividido la suma, que serían 3R. Se nos va un R y nos queda que la resistencia equivalente es igual a 2/3 de R.
Entonces, despejando de aquí, tenemos que la resistencia equivalente nuevamente es BDC sobre IDC, ¿cierto? Y reemplazando data acá, tenemos que 2/3 de R es igual a BDC sobre IDC. Entonces R es igual a 3/2 de BDC sobre IDC, donde recordando, igualmente esto es resistencia medida en frío y con, o sea, y en DC. Entonces, la resistencia de estator para el caso de estrella, o sea, de delta, sería 3/2 por BDC sobre IDC por 1.5, donde este 1.5 corresponde a las consideraciones por temperatura y frecuencia, aproximadamente. Entonces, la resistencia de estator en delta sería 3/2 por BDC, que se me equivoco era 6 y 10 amperes. 6 volts, 10 amperes por 1.5. Y eso me da 1.35. Quedó todo claro hasta ahí. Igual el procedimiento, si no me equivoco, es el mismo que en inducción. Pero si quedó alguna duda, también lo podemos ver. Al menos para la parte de resistencia de estator. O si les dio lo mismo igual, le dio el mismo resultado. Bueno, si no hay dudas, seguimos con lo que es la impedancia de estator. Entonces, la impedancia de estator sería la impedancia por, o sea, la tensión por fase dividido la corriente nominal por fase. Pero ahora hay que recordar, bueno, la potencia va a ser la misma, ¿cierto? Y la tensión de línea va a ser la misma. Entonces la corriente de línea nominal va a ser la misma de 52,49 amperes. Pero, si llevamos esto aquí, bueno, mejor hacemos otro circuito. Acá tenemos la corriente de línea nominal. Pero lo que nosotros queremos es la corriente de aquí, la corriente de fase. ¿Sí? Entonces, finalmente, la corriente de fase, ¿cierto? Es igual, corriente de fase, corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3, ¿cierto? Entonces, tenemos el voltaje, ¿cierto? Que sería el voltaje de línea, que serían los 420, dividido
52,49 dividido raíz de 3. Y eso a mí me da 13,86. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algo no quedó claro? ¿Cualquier comentario? ¿O si fui muy rápido en alguna parte? A mí no me quedó muy claro de por qué lo dividiste por raíz de 3 y en el otro creo que no, ¿cierto? Claro, en el otro no, porque el otro era conexión delta. O sea, conexión estrella, digo. Y esta es conexión delta. Entonces, en este caso, esta corriente, ahí sí. Esta corriente de aquí, corriente de línea, es igual a la corriente de fase, porque nuestra conexión es esta. A ver, subir un poco. Nuestra conexión aquí es esta. ¿Cierto? Entonces la corriente de línea es igual a la corriente de la fase. Pero en este caso, Ya. la tensión de línea aquí serían los 420, ¿cierto? Entonces la tensión de fase es igual a 420 dividido raíz de 3. ¿Sí? Y ahí me queda más claro. Gracias. Dale, gracias a ti. Entonces, si quedó clara esa parte, continuamos con, ya tenemos impedancia, resistencia, podemos sacar la reactancia. Entonces, la reactancia, de la misma manera que vimos anteriormente, sería la impedancia sincrónica al cuadrado menos la resistencia sincrónica al cuadrado. Y eso da la resistencia 1,36. ¿Sí? ¿Alguien que no le haya dado lo mismo? ¿O que tenga alguna otra duda? Ya. Si no hay dudas, entonces avanzamos con el apartado B. O sea, FB. Ahora se nos pide calcular la regulación de tensión con factor de potencia 0,8 en atrás. Entonces, la tensión de fase, o sea, la tensión inducida por el campo sería F es igual a 1100, ¿cierto? No, mejor vamos a hacerlo con el circuito equivalente. Entonces, ahora la tensión de fase sería igual a la tensión de línea. Entonces, recordando, esto sería 1100. A comparación de la anterior, que antes eran 1100 dividido por 3. Ahora, como es conexión delta, sería 1100.
Entonces serían los 1100, ¿cierto? Más la caída en esta rama, o en esta impedancia en el fondo, que serían los mismos 52,49, recordando ahora que es dividido raíz de 3, ángulo, y como es 0,8 un atraso, recordando es 36,87 por 1,35 más 13,79 J, ¿cierto? Que es la impedancia. Y eso, si alguien me confirma, serían 1417,73, ángulo 12,62 grados, y estos son volts. ¿Sí? ¿Alguien que le haya dado distinto o que haya alguna duda? O si no se entendió aquí por qué el raíz de 3. Que básicamente igualmente sería la misma razón que explicaba anteriormente. Bueno, si no hay dudas hasta ahí, procedo a calcular la regulación de tensión, que serían los 1417,73 menos 1100, ¿cierto? Dividido 1100, y esto es 0,2889, que sería lo mismo que decir 28,89%. Y esto quiere decir que EF es mayor que US, ¿cierto? Es decir, que está sobreexcitado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consideración o comentario? Voy muy rápido o cualquier cosa. ¿Todo bien, creo? Todo bien, gracias. Entonces, ahora vamos a calcular la regulación de voltaje con factor de potencia 0,8 en adelanto. Entonces, vendría siendo la misma ecuación que tenemos a la izquierda, ¿cierto? Los mismos 1100 más la misma magnitud de corriente, pero ahora el ángulo sería positivo, ¿cierto? Porque es el mismo factor de potencia, pero en adelante. Por 1,35 más 13,79 J.
Y esto a mí me da 952,20 ángulo 22,14 grados y esto en volts. Entonces, la regulación de tensión sería 952,20 menos 1100 dividido 1100. Y esto a mí me da menos 0.1344, que sería lo mismo menos 13,44%. Para decir que E sub F es menor, pero es una G. E sub F es menor que U sub S, por lo tanto está subexcitado. ¿Sí? ¿Ninguna duda hasta ahí? Todo bien, a mí me dio lo mismo. Vale, gracias. Entonces, la letra FC, donde la C se nos pedía calcular con un factor de potencia de 0,8 en atraso, calcular la potencia trifásica total de salida. Entonces son 100 kVA, nuevamente, la potencia es igual a la potencia aparente por 0,8. Entonces la potencia serían 100 por 0,8, bueno, 100.000 por 0,8. Entonces la potencia nos da 80.000 watts, que son lo mismo que 80 kilowatts. Entonces la letra F D la potencia de salida por fase de acuerdo con el apartado anterior. Entonces, esto es trifásico. Entonces la potencia monofásica sería igual a la potencia trifásica dividido por 3. Y eso nos daría nuevamente 80 dividido por 3. 26,67 kilowatts. Entonces, ya en la letra E, se nos pide el par por fase y el par total. Entonces habría que sacar el torque por fase, el torque trifásico en la FE. Donde esto vendría siendo la potencia monofásica, pero electromagnética, ¿cierto? O en EF, dividido por la velocidad, y esto es la potencia trifásica electromagnética dividido por la velocidad. Entonces, la potencia monofásica vendría siendo, ¿cierto? EF en su módulo por IS en su módulo por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces tenemos que EF para este caso, recordando que esto es para un factor de potencia 0,8 en atraso, no sé qué pasó ahí abajo, que quedó una línea blanca. Bueno, entonces lo vamos a desplazar para abajo. Ahora está más grande.
Ya, entonces tenemos EF para ese caso que es 1417,73, ¿cierto? Ángulo 12,62. 1473, no, 1417,73. 1417,73 por, este es el módulo, ¿cierto? Por la corriente, que son 52,49 dividido raíz de 3 por el coseno del ángulo de la tensión, 12,62, menos el ángulo de la corriente, que es 0,8 en atraso. Por lo tanto, el ángulo de la corriente es igual a menos 36,87. Así que aquí sería más 36,87. Aquí es que me falta dividir por la velocidad. Y aquí también. Todo esto dividido por la velocidad nos daría el torque. El torque monofásico. Entonces, eso me da 27 dividido por la velocidad, que nos decían que eran 1200 RPM, así que sería 1200 por pi dividido en 30. Y eso a mí me da 222,09. Entonces la potencia trifásica, que sería lo mismo multiplicado por 3, serían 666, o sea, finalmente el torque trifásico, como 27 newton metro. Y aquí me faltó la unidad. Ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, si no hay duda, vamos a pasar al siguiente ejercicio para que alcancemos a avanzar un poco al menos. Entonces, normalmente si tienen dudas nos podemos devolver y el ejercicio va a quedar pendiente. Así que me avisan. El siguiente ejercicio es de potencia y par de una máquina sincrónica. Qué raro que haya quedado ahí. Sí. Entonces, se tiene un generador sincrónico de 2 polos, 1000 HP, 6000 volts, 60 Hz, conectado en estrella, y tiene una resistencia de armadura por fase igual a 0,52 ohm, y una reactancia sincrónica por fase igual a 4,2 ohm, para una potencia de salida de 811 kilowatts a un factor de potencia de 0,8 en adelante. Calcular primero la potencia reactiva que debe suministrar. Entonces, letra A. Tenemos que está suministrando 811 kilowatts a un factor de potencia de 0,8 en adelante. Entonces, la potencia aparente va a ser igual a la potencia, o mejor, como siempre se ve, la potencia activa es igual a la potencia aparente por el factor de potencia. Entonces, la potencia aparente es igual a la potencia activa dividido por el factor de potencia, que es igual a 811 kilowatts
dividido en 0,8. Y esto nos da 1013,75 volt ampere. Ahora, tenemos que el factor de potencia es de 0,8 en adelante. Vale decir que el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, que es igual al ángulo de la potencia aparente, ¿cierto? Va a ser igual a, tenemos que el ángulo de la corriente, suponiendo que este es 0, el ángulo de la corriente va a ser el coseno a la menos 1 de 0,8, que eso es igual a 36,87 grados. Entonces, esto va a ser menos 36,87. Entonces, la potencia aparente va a ser igual a 1013,75 ángulo menos 36,87, y por lo tanto la potencia reactiva va a ser 1013,75 por el seno de menos 36,87. Y eso a mí me da menos 608,25. Recordar que esto está en kVA, así que sería kilovolt ampere, pero es una X, kilovolt ampere reactivo. ¿Alguna duda hasta ahí o alguien que no le haya dado lo mismo? Les pido disculpas por el OneNote, de repente se time. A ver si lo minimizo y lo vuelvo a ampliar. No hay caso. Ahí sí. Ya. Si no hay dudas hasta ahí, paso a la letra B. Donde la letra B se nos pide calcular la corriente de línea y de armadura por fase. Que en el fondo, como sabemos que, como se explicó igualmente en el ejercicio anterior, como es conexión estrella, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Entonces, para esa condición, en que sabemos que la corriente, ¿cierto?, es igual a la potencia aparente dividido el voltaje de línea por raíz de 3, voltaje de línea. Ya. Entonces, la potencia aparente la tenemos, 1013,75 dividido el voltaje de línea, que son 6000 volts, por raíz de 3. Y eso a mí me da 0.097548. Recordar que estos son kVA, es decir, que estos serían kiloamperes, ¿cierto? Es decir, ahí corremos la coma 3 veces, serían 97,548 amperes. O bien, también más seguro para que no equivocarse,
mejor trabajar directamente en volt-ampere. Entonces aquí sería 750, ¿cierto? Corriente está como 3 veces ahí. Y eso les va a dar exactamente lo mismo. Noventa y 97,548 amperes. Que vendría siendo la misma corriente de línea que de fase. Así que ahora la letra C, la impedancia por fase en módulo y ángulo. Se nos da la resistencia y la reactancia. Que es resistencia de 0,52 y reactancia de 4,2. Entonces, aquí 0,52. Y esta era, ya se me olvidó, 4,62, no, 4,2. 4,2. Ohm y ohm. ¿Sí? Entonces, nuestro vector de impedancia está compuesto por una resistencia y una reactancia. Entonces, la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado en su módulo. Y eso nos va a dar 4,23. Yo creo que vamos a llegar hasta este ítem por tiempo. 4,23. Y el ángulo, ¿cierto? Recordando que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces, si aplicamos la tangente a la menos 1, nos queda que el ángulo es la tangente a la menos 1, o la arcotangente, del cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces, finalmente el ángulo vendría siendo la arcotangente del cateto opuesto, es decir, la reactancia dividido la resistencia. Entonces, la reactancia sería 4,2 y la resistencia 0,52. Y eso a mí me da un ángulo de 82,94 grados. Entonces, la impedancia vendría siendo 4,23, ángulo 82,94 grados. Y esto en ohm. Entonces, ahora nos faltaron, claro, nos falta la mitad del ejercicio. Y estamos en la hora. Así que no sé si tengan alguna duda o algo, pero yo creo que nos conviene mejor terminar el ejercicio la próxima sesión. O si tienen alguna duda o algo que quieran comentar. Ahí por lo menos me quedó todo claro. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario? Si no, quedarían en libertad de acción. Igual que claro. Ya, muchas gracias. Vale, chao, gracias. Chao, que les vaya bien. Éxito. Vale, igual. Chao, gracias. Chao, que les vaya bien.